Hola, ¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Te interesa conocer cómo poder controlar tus emociones? Bien, en el video te explico una técnica fácil y rápida para poderlo lograr. Vamos con el video, psicocientíficos. Antes de conocer la técnica para controlar las emociones, es importante saber qué son. Las emociones nos permiten comunicarnos con los demás acerca de lo que sucede en nuestro interior. Habitualmente se cree que debemos deshacernos de las emociones negativas, pero esto se trata de un error, ya que no nos podemos desconectar de ellas o evitarlas, ya que cumplen funciones de supervivencia en nuestro cuerpo. Lo que sí es importante es saber hacer con ellas, es decir, poderlas manejar. Las perturbaciones emocionales aparecen de diferentes interpretaciones que hacemos de los eventos que nos pasan en nuestras vidas. Debido a estas interpretaciones surgen lo que se llaman creencias irracionales. Esto puede ser hacia nosotros mismos, hacia las personas que nos rodean o ante una situación particular. Por lo tanto, el objetivo sería poder desarrollar pensamientos adaptativos y racionales y que esto nos permita expresar de forma más adecuada las emociones. Cierto, antes de seguir no olvides dejarme tu like y suscribirte a nuestro canal de YouTube, es totalmente gratis. Por cierto, déjamelo en los comentarios qué otras técnicas de control de las emociones conoces. Antes de pasar con la técnica que estoy muy seguro que te va a ayudar a controlar tus emociones, voy a indicar algunas que se dicen y se cree que sirven, pero realmente no están comprobadas científicamente para poder manejar las emociones. Estas técnicas se han popularizado mediante la técnica del boca en boca, es decir, las personas las suelen recomendar y también ciertos autores que no se han molestado en comprobar su base científica, entonces su efectividad es cuanto menos dudosa. Una de ellas es intentar no pensar en lo que te preocupa. De la misma forma en que no vas a intentar pensar en un oso polar blanco y terminarás pensando en él por el famoso efecto rebote, la realidad es que, de acuerdo con estudios recientes, es muy difícil apartar nuestras emociones y nuestros pensamientos durante ciertas situaciones de manera adecuada. Un ejemplo es en el de pacientes con depresión, las que están pensando de manera constante en pensamientos negativos. Se han comprobado que es totalmente contraproducente intentar suprimir estas ideas negativas porque pueden terminar regresando con mayor fuerza aún. La otra sería liberar la tensión por otras vías. En la actualidad se pusieron muy de moda el aconsejar hacer actividades para poder liberar las emociones, como por ejemplo cuando estamos enojados poder aventar cosas o pegarle a la pared, entre otras situaciones. Pues bien, resulta que los estudios científicos más recientes comentan que este tipo de catarsis, es decir, de liberar lo que sentimos, nuestras emociones, no es algo muy adecuado. Incluso, si no es controlado por medio de un psicoterapeuta, puede tener un efecto contraproducente, provocando que las personas se puedan volver más agresivas en el corto plazo. Bien, y a todo esto te puedes preguntar, ¿qué técnica resulta eficaz para controlar las emociones? Te la diré a continuación. Aunque es una técnica que probablemente ya te hayan recomendado y ya hayas escuchado de manera muy frecuente, créeme que resulta muy eficaz para poder controlar las emociones. Esta técnica es la meditación. La meditación se ha comprobado científicamente que ayuda a disminuir los pensamientos negativos no solo en el corto plazo, sino también para prevenirlos en el largo plazo. Además, también es capaz de disminuir la activación de la estructura cerebral encargada de emociones como el enojo o la tristeza. También tiene efectos muy positivos en la reducción de la ansiedad, que lo que es muy cierto es que intentar relajarse cuando aparecen emociones muy intensas como lo es el enojo, a veces no es lo adecuado. Pero meditar de forma regular ayudará a disminuir la intensidad con la que aparecen estas emociones cuando surjan situaciones que las detonen. Si quieres que realice un video con una guía específica para saber cómo puedes meditar, déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Nos vemos muy pronto, psicocientíficos.